Vamos a, vamos a comenzar este estudio programado para el día de hoy. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 13. Bueno, el texto completo abarca de los versículos 10 al 13. Y estamos viendo la lucha o la guerra espiritual, ¿verdad? Estamos utilizando este término intercambiable sobre la lucha y la guerra, ¿verdad? Porque tenemos una idea de lo que son las guerras, ¿verdad? Y nos imaginamos armas y cañones y misiles y cosas de esas, ¿verdad? Que es una guerra contemporánea. Pero el sentido de la escritura para la guerra espiritual que está utilizando aquí el apóstol Pablo es de una lucha de combate cercano, cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Es un poquito más personal el tipo de lucha, el tipo de guerra al que se está refiriendo en esta parte en este pasaje de la escritura, de la palabra de Dios. Entonces por eso estamos utilizando, intercambiando este término, la guerra o la lucha espiritual, ¿verdad? Para darle un sentido más acorde a la escritura. Pero es una lucha que se pelea como una guerra, ¿verdad? Una guerra que, como ahorita hablaba con mi hermano Reyes antes de comenzar el servicio, una lucha que viene llevándose a cabo desde el jardín del Edén, una lucha que ha estado ahí presente y tal vez antes, ¿verdad? Pero al menos lo que tenemos en la escritura es que dice desde entonces, desde la creación, está esta lucha espiritual. Y hasta ahorita lo que hemos visto, lo que hemos analizado o estudiado pues de este tema son los versículos del 10 al 12. Entonces ahorita quiero basarme en el versículo 13 que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Padre, gracias, Señor. Le damos en esta hora, Señor, por su grandeza, su amor, Señor, su misericordia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque su reino se hace palpable, Señor, a través de Cristo en nuestras vidas, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y podemos tener acceso, Señor, a su palabra, Señor, que declara su voluntad. Ayúdenos, Señor, a verla. Ayúdenos, Señor, a meditar, a conocerle, Señor, a usted, el Dios de la Biblia. Y, Padre, correr, Señor, hacia usted, no correr de usted, Señor. Que tomemos, Señor, ventaja de todo, Señor, lo que usted nos ofrece, Señor, en su gracia, en su misericordia, todos los dones de la gracia que nos da, Señor, que tomemos ventaja de ellos, Señor, y que vivamos esta vida en Cristo victoriosa. Ayúdenos, Señor, a tener la fe necesaria, Señor, a fortalecer nuestra fe, Señor, para vivir la vida de acuerdo a su palabra. Le pedimos que usted sea con cada uno de nosotros, Señor, al meditar en su palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, hemos visto hasta este punto que hay una conciencia de lo espiritual. Todos, el pastor habló ampliamente sobre esto, así es que nada más voy a tocar de pasada. Todos tenemos una conciencia de que hay un mundo espiritual, de que hay algo aparte de lo físico, de lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, sabemos que siempre ha existido esto espiritual, no es algo extraño, pues incluso los que no creen en Dios saben que hay algo extranatural o supernatural, pues existe algo, incluso los que estudian dentro de la ciencia dicen, pues los pensamientos y la forma de ser de uno debe de estar alojado en alguna parte del cuerpo,
¿sí? Debe de estar en algún lugar. Entonces asumen a eso lo que es lo espiritual, ¿verdad? Las intenciones, todos nuestros pensamientos caben dentro de una parte, ¿verdad? Y eso solamente se le puede acomodar en el lado espiritual. En Cristo, cuando estamos en Cristo, estamos en una lucha espiritual constante, en una guerra espiritual debido a que estamos precisamente en medio de esta lucha de Dios y su adversario, ¿verdad? Y nosotros ya hemos determinado eso, ¿verdad? Somos parte de esta lucha, no porque el enemigo sea nuestro, o Satanás o el diablo tenga algo directamente contra nosotros, sino tiene algo contra Dios, y la manera de llegar a Dios, ¿verdad?, es por medio de nosotros, que somos sus hijos. Entonces somos parte de la guerra espiritual por herencia, ¿sí? Entonces hemos estado viendo esto también, que en Cristo hay esta guerra. ¿Qué quiere decir? Que si no está en Cristo, tal vez no está sufriendo a alguien este tipo de lucha, ¿ah? ¿Qué necesidad tiene Satanás de hacer guerra con nosotros si no hay nada de ventaja? Nos tiene asegurado, estamos dentro de su control, estamos en su bolsa. Entonces, ¿para qué ser parte de esta lucha? Pero vemos que en Cristo, una vez que entendemos la gracia de Dios, que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores y a rescatarlos de la esclavitud, como vimos hoy en la mañana, a rescatarlos de la esclavitud del pecado y ponerlos dentro de la familia de Dios, ahora como siervos de Dios, servidores de Dios, ¿sí? Ahora también venimos heredando la guerra, esta lucha espiritual, ¿verdad? Pero la gracia de Dios se muestra en que Cristo resucitó de los muertos, y con ello nos da una vida nueva, y con una vida nueva también nos da, por la fe en Cristo, nos da la capacidad de poder luchar esa guerra. Nos da el equipo necesario, nos da las fuerzas necesarias, nos da todo lo necesario. Vamos a ver en este estudio cómo Dios nos da todo lo necesario para poder llevar a cabo esta guerra, para poder enfrentarla, porque Dios no nos va a tentar más allá de lo que podemos resistir, ¿verdad? Y vamos a poder resistir todo con aquello con lo que Dios nos ha equipado para llevar a cabo esta guerra, esta lucha. Y vemos que pues a lo largo de la historia pues ha habido en lo que corresponde tanto a la vida espiritual, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dijera Pablo, y lo carnal pues a lo de la carne, lo de la carne a lo de la carne. Vemos que hay cuestiones espirituales, ¿verdad? Y hay diferentes aspectos de cosas espirituales, o que no se pueden explicar de una manera física, con elementos físicos, y lo único que se puede determinar es que tiene que ver con lo espiritual. Para no hacérsela muy lejos, y esto está reciente, ¿verdad? El Pentágono, que es la organización militar de Estados Unidos, acaba de reconocer esta semana, justamente hace unos cuantos días, acaba de reconocer la existencia de objetos voladores no identificados. Mire, hace 20, 30 años, ¿verdad?, los tomaban de locos a los que decían esas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora el Pentágono oficialmente lo está reconociendo y está diciendo: hay ciertas cosas volando allá arriba y no sabemos qué son, no sabemos quiénes son, no sabemos qué hay. Y dice, hay una preocupación, por así decirlo, porque dice, estas cosas volando son autónomos. No tienen alianza, no tienen una obediencia a un gobierno o algo, aparentemente son autónomos y vuelan con impunidad. Son palabras del Pentágono, ¿verdad? Autónomos y vuelan con impunidad, no hay nada que los detenga, no hay gravedad o leyes que los puedan detener, ¿verdad? Entonces,
no quiero profundizar mucho en eso, ¿verdad? Porque ese no es el punto del estudio. Nada más es para que veamos. Sí, la Escritura no nos habla de marcianos y no nos habla de extraterrestres y cosas de esas. Pero sí la Escritura dice que no estamos solos, ¿verdad? También hay, Efesios capítulo 6, 12 dice, hay principados, potestades, gobernadores en las tinieblas de este siglo y cosas que no hacen o no obedecen, ¿sí?, las leyes de Dios o lo que Dios ha determinado. Y vemos en la Escritura también, ¿verdad? Los ángeles se hacían visibles y se hacían visibles de acuerdo a la voluntad de Dios y para traer el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, no digo que esto sea la situación, pero sabemos que no estamos solos, ¿verdad? Porque la Escritura dice que hay otras cosas, ¿verdad?, en relacionado a lo espiritual. Entonces, justamente ahí es donde el apóstol Pablo nos quiere llevar y nos quiere decir, como ciudadanos del reino de Dios, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, se van a tener esta lucha, van a enfrentarse a esta guerra en lo espiritual. Y hay que ser específicos. Esta guerra se va a llevar en el rango de lo espiritual. Vemos que los tiempos van a cambiar y las formas de lucha, las formas de guerra van a cambiar también. Pero una cosa podemos tener segura, y nos dijo Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola 1:25, dice, se va a acercar la hierba, va a cambiar las cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Su palabra hasta ahorita, hasta este punto, y hasta el final de nuestra existencia en esta tierra va a ser lo que determina nuestra espiritualidad y va a ser nuestra ayuda en esta guerra espiritual. Esa, gracias a Dios, no va a cambiar nunca, ¿verdad? No va a cambiar. Entonces, ya sea que vivamos en los tiempos del apóstol Pablo, allá hace 2000 años, debajo del Imperio Romano, o estemos en el año 2021 como nos toca a nosotros y se luchen de muy diferente manera las guerras, ¿sí? La preparación y la palabra de Dios para nosotros, cómo prepararnos pues para la guerra espiritual, sigue siendo la misma, porque la palabra de Dios no cambia. El problema está aquí. El problema está en el corazón, en nuestros corazones. Podemos estar escuchando la palabra de Dios. De hecho, hay personas que pueden escuchar la palabra de Dios y no ser afectados, que no están enfrentando alguna lucha, puede que no pase nada en sus vidas. Pero en el momento en que nos sometemos a la palabra de Dios, en el momento que se abre nuestro entendimiento, que Dios abre nuestro entendimiento para creer en el Evangelio y poder someternos, tener la capacidad de someternos a la palabra de Dios, entonces comenzamos a resistir. Y dice Santiago 4:7, a luchar, resistir al diablo. Y a consecuencia de nuestro sometimiento, entonces, podemos tener la victoria de que el diablo huirá. El diablo huirá de nosotros. Dios nos da la capacidad, a través del sometimiento a su palabra, de ser victoriosos en esta lucha espiritual. Entonces, el hecho de que haya una lucha, que haya una guerra, no quiere decir que estamos perdidos o que estamos en problemas. Al contrario, el hecho de que sepamos que hay una lucha, que hay una guerra espiritual, nos debe de alentar de que tenemos el equipo necesario, tenemos las herramientas necesarias para llevarlo a cabo y Dios las ha proveído para nosotros. Y eso es lo que implica conocer a Dios y conocer la palabra. Que tenemos acceso a esas herramientas, que tenemos acceso a esa protección de Dios para nosotros. En los versículos 10 al 12, ahí en Efesios capítulo 6, vimos tres cosas que el apóstol Pablo está recordándonos a nosotros o informándonos según el caso de cada uno de nosotros. Dice, nos está instando a estar preparados para esta guerra espiritual. Y dice, primero que nada, versículo 10, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
porque no es de nosotros la capacidad de luchar victoriosamente. Así es que versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Sí? Todo el equipo, ya dijo el pastor, todo el equipo que podamos cargar y toda la protección, ¿verdad? Y todos los cascos y todo lo que podamos tener, puede ser lo más resistente que exista, pero si no tenemos la fuerza, pues no vamos a poder ni siquiera levantarnos pues de ello. Entonces la fuerza es de Dios. Versículo 11 nos recuerda a fortalecernos y a usar la armadura que es de Dios. Entonces, primer punto, fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas. Y versículo 11, 2, usar la armadura de Dios. Y el versículo 12, finalmente, hasta lo que hemos visto hasta ahora, es conocer a nuestro adversario, conocer a nuestro enemigo. Son tres cosas que nos da de antemano antes de llegar al versículo 13. Nos está diciendo, sean fortalecidos, usen la armadura y conozcan a su adversario. Hasta este punto, el apóstol Pablo comienza el versículo 13 y dice, por tanto, así que, debido a lo anterior, debido a que ustedes ya se están fortaleciendo en el Señor, debido a que ustedes ya están al tanto de la armadura, o saben de que existe esta armadura, y conocen a su enemigo, dice, entonces, tomen la armadura. Dice, tomen toda la armadura. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con tomen toda la armadura? Sí, el hecho de que utilice la palabra toda, y como dijera el pastor y el doctor Miguel Núñez en una de sus predicaciones, dijera, Dios es bien económico en sus palabras, ¿verdad? Dios utiliza cada una de sus palabras y le da un sentido profundo. Entonces, por eso hay autores, y para darles un ejemplo, los puritanos, ¿verdad? Te escribían un libro entero basado en un versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es así de económico con sus palabras y le da tanta profundidad que a lo largo de más de 2000 años, ¿sí? No hemos hallado el fondo de las Escrituras. Seguimos estudiando y seguimos aprendiendo y seguimos encontrando la profundidad de las Escrituras. Cada vez aprendemos más de Dios porque Dios no tiene fondo en el conocimiento de Él. De hecho, nos va a tomar una eternidad llegar a conocerlo. Pero muy estratégicamente, el Espíritu inspira al apóstol Pablo a utilizar aquí, tomar toda la armadura. Y obviamente cuando utiliza esta palabra quiere decir que podemos tener la intención o querer tomar la mitad o tomar menos de la armadura completa, menos que la armadura completa. Hay esa posibilidad. Entonces, para no dejar fuera toda posibilidad o cualquier posibilidad de ello, ¿sí? Se incluye aquí la palabra, el Espíritu inspira al apóstol Pablo a utilizar la palabra toda. ¿Por qué? Porque el reino de Dios requiere un compromiso total. ¿Sí? El reino de Dios requiere un compromiso total. Media armadura no va a hacer el trabajo. Si pensamos que vamos a poder resistir los golpes, los espadazos, sin un escudo, obviamente estamos equivocados. Entonces el apóstol Pablo insta a sus lectores a utilizar toda la armadura, no la mitad, no el 90%, no el 80 o el 70%, sino el 100% de la armadura. Es necesario que tomemos toda la armadura, y en el mismo sentido es un compromiso total con Dios. Tenemos que tener un compromiso total con Dios. Debemos ser capaces de cargar con todo el equipo que Dios nos ha dado. Jesús dijo en Lucas 9:23, y muchos lo sabemos de memoria, Lucas 9:23,
Y vamos a quedarnos ahí en el capítulo 9, si gustan ir ahí a Lucas 9, capítulo 9. Dice el versículo 23, le decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Había un compromiso total. Ese era el llamado de Cristo. ¿Sí? No era un compromiso a medias, había abandonar, ¿sí?, todo lo que a lo que uno pertenecía. Ese es el llamado hasta hoy de Cristo. Incluso es parte de la lucha espiritual, porque en lo espiritual también tenemos nuestros deseos, ¿sí?, que nos aferran a esta carne, que nos aferran a este mundo, ¿sí?, que nos aferran a la idea de vivir en esta sociedad. Entonces eso es parte de la lucha espiritual. Tal vez podamos decir, bueno, estoy dispuesto, tengo el tiempo, ¿verdad? Pero necesito, ahorita no estoy listo para un compromiso, no estoy listo para bautizarme, me falta un tiempo, me falta esto. Esto es parte de la lucha espiritual. La indecisión, no tener, estar decidido a comprometerse totalmente con Dios. De hecho, a sus discípulos en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, menciona 3 formas en que las personas lo rechazaron, no quisieron comprometerse. Dice en Lucas capítulo 9, 57 y 58, unos tenían esta lucha por seguir a Cristo. Ya Cristo había dado las bases, ya había dicho: si alguno quiere seguir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces cuando se le acercaron, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque obviamente quien le dijo: te voy a seguir a donde quiera, no estaba considerando el costo. Te voy a seguir a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le responde: pues no, está bien, ¿verdad?, si me quieres seguir, pero nomás sabe que las zorras no tienen nido, y así yo tampoco tengo un lugar donde recostar la cabeza. Ese es el costo. Es fácil hablar, ¿verdad? Es fácil hablar y decir, dice, pero seguir a Cristo requiere un compromiso, requiere considerar el costo. ¿Qué es lo que cuesta seguir a Cristo? Versículo 59, hay otra parte. Considerar el estilo de vida o amar el estilo de vida. Dijo otro, versículo 59, a otro le dijo: sígueme. Y le dijo la persona, el Señor: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y estuve viendo varios comentarios a ver qué quería decir este texto, ¿verdad? Porque honestamente mi conocimiento de la cultura judía no es tan grande, ¿verdad? Entonces tengo que ayudarme de vitaminas, tengo que ayudarme de comentarios y saber qué es. Esto se refería, o la alusión que hace sobre los muertos, no quiere decir que su papá se acababa de morir y que pues lo iba a dejar ahí, ¿verdad?, que sin enterrarlo. Cristo no le estaba pidiendo que dejara a su papá muerto ahí y pues que alguien se tuviera misericordia y lo enterrara, sino que la intención de Cristo, o lo que Él estaba diciendo, es que mi Padre aún vive y ya tal vez está en edad mayor, ¿ves? Entonces me espera una herencia. Me espera una herencia y estoy esperando recibir esta herencia de mi padre, ¿verdad? Yo soy el heredero principal, entonces necesito enterrarlo primero, recibir mi herencia, dice, entonces te sigo, ¿verdad? Tengo que arreglar estos asuntos de mi vida, dejar mi vida en orden, ¿sí?, para poder ya comprometerme contigo. No estaba dispuesto a dejar el estilo de vida para seguir al Señor. Entonces por eso Cristo le dice, bueno, deja que los muertos entierren a los muertos,
¿sí? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El reino de Dios requiere un compromiso completo, ¿sí? No estar aferrados a este estilo de vida, que fue lo que le dijo Cristo. Y finalmente, versículos 61 al 62, para cerrar este paréntesis, dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, dijo otro al Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino de Dios requiere un compromiso total con la mirada puesta en Cristo. No la mirada puesta en Cristo y en otras cosas, sino totalmente en Cristo, que es nuestra meta. ¿Sí? Nuestra meta no es llegar a la tumba. Nuestra meta no es acabar lo que queremos concluir en esta tierra o dejar el legado, ¿sí? O una herencia para nuestros hijos. Nuestra meta está frente a Cristo, delante de Dios, justificados, ¿sí? Por la gracia de Cristo. Esa es nuestra meta. Entonces Jesús le dice a esta persona, yo te seguiré, pero déjame despido primero de mis parentelas, déjame despido. Dice, pon tu mirada en las cosas del cielo. Y no necesariamente que Cristo no iba a permitirle pues que viera a su familia, ¿verdad? Porque incluso, aunque el apóstol Pedro dejó a su familia para seguir a Cristo, el Señor fue y sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? O sea, quiere decir que todavía tenía relación Pedro con su familia, ¿no? Cristo no es que Cristo quiera que nos alejemos de nuestra familia, sino cómo les vamos a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero nuestra meta ya no es nuestra familia, ya no es las cosas, ¿sí? De nuestra herencia o el legado que vamos a dejar con nuestra familia, sino que nuestra meta ahora se convierte en el reino de los cielos. Hay un compromiso total, considerando el costo según, ¿sí? Un estilo de vida, o no deseando un estilo de vida y poniendo nuestra mirada en Cristo. Es un compromiso total porque así mismo Dios nos ha proporcionado todo lo necesario, o como dijera en Efesios, lo vimos esta mañana, Efesios 1:3, toda bendición en lo espiritual. Dios nos ha dado la capacidad, toda la capacidad, todo lo necesario en lo espiritual para llevar a cabo este compromiso con Dios, para poder ser capaces de cargar con toda la armadura. Eso es un milagro que solamente Dios puede hacer en nosotros. Eso es un milagro que Dios hace a través de la regeneración de nuestro entendimiento y que nos hace comprender nuestra necesidad de someternos a Él, a su palabra, en lo espiritual. Y en lo espiritual es donde Dios provee todas las bendiciones. Además, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dijo el apóstol Pedro, de acuerdo con el apóstol Pablo, ahí en 2 de Pedro 1:3. Todo nos ha sido dado, dice, por su divino poder, por su divino poder. Todo nos ha sido dado mediante el conocimiento de Cristo, de Dios, quien nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces, en la proporción de Dios, al darnos Dios toda la armadura o todo lo necesario, nos ha dado toda la bendición y nos ha dado todo el poder necesario para llevar a cabo esta lucha. Y con el poder de Dios viene, o más bien, gracias al conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, que nos llamó para su gloria, tenemos el poder de Dios, ¿sí? Van de la mano el poder de Dios con el conocimiento. El poder de Dios y el conocimiento van de la mano. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, verso 16, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. El conocimiento de esta palabra, el conocimiento del evangelio de la salvación es el poder de Dios para salvación. Esta armadura espiritual es de Dios.
Y el apóstol dice, tomen toda la armadura de Dios. Toda la armadura que le pertenece a Dios. Y para una lucha espiritual, para una guerra espiritual, necesitamos una armadura espiritual. Y precisamente esa es la bendición que Dios nos da para la vida y la piedad. Nos da la bendición, todo lo necesario para esta guerra espiritual. Esta armadura la vamos a estudiar conforme vamos avanzando en este estudio. Ahorita estamos en Efesios capítulo 6 y estamos a punto de entrar en este aspecto de la armadura, y si nos queda tiempo, que lo dudo, si nos queda tiempo vamos tal vez a tocar el primer artefacto de la armadura. El poder de Dios está relacionado en el conocimiento. Y esta armadura es el poder de Dios para nosotros, es la armadura de Dios. Y cuando el apóstol Pablo usa esta palabra, es la armadura de Dios, es algo que no nos pertenece, es algo que se nos ha proveído. Es algo que no está dentro de nosotros, o no es algo con lo que nosotros nacimos, sino esta armadura es de Dios, proviene de Dios y es espiritual. Como les decía, junto con el poder de Dios, el poder de luchar espiritualmente, viene el conocimiento de Dios. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, y le preguntaban y le decían, ¿qué te parece si no hay resurrección, verdad? Si uno se casa y muere, la mujer le tiene que levantar descendencia a su hermano. Y dice, y si el hermano muere, entonces el siguiente hermano tiene que levantar descendencia de la mujer. Dice, bueno, 7 pasaron por esto. Dice, y al final la mujer murió, dice, todos murieron, dice, en la resurrección le dijeron a Cristo, en la resurrección, entonces, ¿de quién va a ser mujer? Y Jesús les dijo, le respondió, les dijo, y ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque van de la mano, van ligados. El conocimiento de Dios, ¿sí? El conocimiento de la palabra de Dios va ligado junto con el poder de Dios. El conocer las Escrituras trae poder, ¿sí?, para nosotros vivir la vida espiritual. Nos trae poder para poder llevar a cabo esta lucha espiritual. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 1:24, dice que para el Evangelio, dice, para los llamados es Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios, o conocimiento de Dios. Entonces simplemente el conocer a Dios, el conocer a Cristo, el ser regenerados por medio del Evangelio en nuestras vidas, nos trae poder para llevar a cabo esta lucha o esta guerra espiritual. Y dice el apóstol Pablo, aquí en Efesios 6:13, dice, para poder resistir en el día malo. Por tanto, tomen toda la armadura que es de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y el día malo no es un día en específico, no quiere decir que no vamos a luchar y de repente un día va a llegar el día malo a nosotros y ahí es donde vamos a tener que pelear. No, el apóstol Pablo ya dijo en Efesios capítulo 5, verso 15 y 16, Efesios 5, 15 y 16, justo un capítulo antes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el apóstol Pablo viene a explicar esto, está diciendo, rediman el tiempo, o aprovechen el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces, no es que sea un día, sino que estamos viviendo en un tiempo, en una época de maldad. Estamos viviendo en una época de maldad.
y estamos siendo atacados y nuestra fe está en ataque, nuestra vida espiritual está en constante ataque y nosotros dentro de nosotros tenemos una lucha interna en lo espiritual también para obedecer o desobedecer a Dios. Ahí está la lucha en la carne, está la lucha en los deseos de este mundo, ¿sí? Y por si fuera poco, tenemos un enemigo, ¿verdad?, que nos está aventando dardos, y dice el apóstol, el apóstol Pablo que son dardos de fuego, ¿sí? No son cualquier cosa, hay intención de hacer daño, hay toda la intención de hacer daño. Entonces nos toca vivir en este día malo, que es la época o la dispensación, si gusta utilizar esa palabra, la dispensación en la que estamos viviendo, ¿sí? Este es el día malo. Entonces, habiendo acabado todo, ¿qué quiere decir habiendo acabado todo? Para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo de hacer todo lo que nos está recomendando el apóstol Pablo en Cristo, ¿sí?, con el equipo que Dios ya nos proveyó, habiéndonos preparado, el cristiano debe de estar preparado para la guerra espiritual, para la lucha, debe esperar una lucha, es de esperarse. De hecho, ya lo había comentado en el estudio pasado, que me tocó traer. Si acaso uno reclama ser cristiano y no hay lucha, no hay guerra espiritual, entonces debería de cuestionarse ese llamado a ser cristiano, ese título que uno se cuelga, ¿sí? Porque del cristiano es de esperarse que uno esté en una lucha. Uno debe de estar preparado, de hecho uno debe de esperar estar en una lucha. Y debemos estar preparados porque cuando estemos en eso, o cuando nos llegue la lucha, no nos tome por sorpresa. Y si nos toma por sorpresa, la estamos esperando, ¿sí? Podemos ser victoriosos. Imagínense un soldado que está dormido cuando llegan y lo atacan, ¿verdad? Lo van a arrestar, lo van a capturar, pues le van a tomar, lo van a conquistar aquella ciudad. Ese no es el cargo, sino los soldados tienen vigilias, tienen turnos que están vigilando para cuando venga el enemigo, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?, hasta nuestros tiempos todavía están vigilando, ¿verdad? Los ejércitos tienen vigilias para buscar o esperar los ataques enemigos, ¿sí? Esto ha sido toda la vida. Por eso el apóstol usa esta ilustración, esta alusión a una guerra, porque de la misma manera tenemos que estar vigilantes. Y pues obviamente en eso, en estar vigilantes, muchos de nosotros fallamos, bajamos la guardia, ¿sí? Descansamos los pedazos de la armadura, ¿sí? Dejamos caer el escudo, nos quitamos el casco, ¿verdad? Nos aflojamos el cinto, ¿verdad? Está muy pesada la coraza, pues, ¿verdad? Empezamos a relajarnos, a decir, pues que al cabo ahorita no tengo necesidad, ¿verdad? Pero el llamado es a estar siempre listos, estar preparados. Ese es el sentido de habiendo acabado de prepararnos, habiendo acabado de alistarnos para esta lucha. Y dice finalmente, estando preparados, habiendo acabado esto, podamos estar firmes, ¿sí? Y ese es el título que le puse a este estudio. Ahora sí vamos a empezar el estudio. No, ya estamos concluyendo. Habiendo acabado, estar firmes, ¿sí? La intención del apóstol Pablo es que no estemos derribados, sino que estemos firmes, que vivamos una vida victoriosa, caminando en Cristo, avanzando en su palabra, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la conclusión de parte del apóstol Pedro,
Pues eso es al final, no me quiero adelantar. Estar firmes, que viene de la palabra griega stenai, que significa estar de pie, simplemente, ¿verdad? No derribado, sino de pie. Estar de pie o no derribados, parados, andando en la voluntad de Dios, caminando hacia la meta, porque tenemos una meta en la eternidad, tenemos una meta delante de Dios. Entonces, esta guerra espiritual va a tratar de derribarnos para que no continuemos adelante en la lucha, que no continuemos en esa caminata, avanzando hacia nuestra meta. Ese es el propósito de la guerra espiritual, derribarnos, ¿sí? Que no sigamos caminando. En la escritura, ser derribados o caer hace alusión al pecado. En la escritura, caer es sinónimo de pecado, es igual que pecado. ¿Sí? El Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 29 y 30, dice, creo que también lo vimos esta mañana, ¿verdad? También lo tocó. Bueno, los sermones de la mañana están basados en Efesios, ¿verdad? Pero en el capítulo 1, ¿verdad? Y aún estamos en Efesios. Mateo 5, 29 y 30 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de ¿qué? De caer, ¿sí? Sácalo. Dice, o si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácala. Y obviamente no quiere decir que, bueno, me cayó una basurita y me tropecé, ¿verdad? Y me caí. O quiere decir que se me atoró la mano y me tropecé y me caí. No, el Señor Jesús está haciendo referencia a que caer es pecar, ¿sí? Y está diciendo que si nuestros ojos nos hacen pecar, entonces cortemos, ¿sí? Cortemos esa conexión, ¿verdad? Si nuestras manos, lo que tocamos, ¿sí? Nos causan pecar, cortemos esa conexión. Ya sea la conexión con el control remoto, ¿verdad? O con el celular, ¿verdad? O cualquiera que sea, ¿sí? La conexión que nos haga pecar. Pero el punto es que caer es un sinónimo de pecar, ¿sí? Y el propósito de la armadura de Dios es precisamente no caer o no pecar, mantenernos en santidad, ¿sí? Mantenernos caminando hacia nuestra meta, caminar en su voluntad siendo para lo que Dios nos creó, como nos dice Efesios capítulo 1, versos 4, 5 y 6, dice, Dios nos creó para ser santos y sin mancha, para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo y para ser para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Para esto nos creó Dios, para ser santos y sin mancha, para ser adoptados como hijos por medio de Cristo y para alabar su nombre, para la alabanza de su gracia. Este es el propósito y ese es para lo que estamos caminando en su voluntad, haciendo y cumpliendo su voluntad. Cuando estamos firmes, estamos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, estamos avanzando, estamos siguiendo, caminando hacia la meta, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos listos para la lucha espiritual. Nuestra fe se va fortaleciendo, como dice 2 de Corintios, capítulo 1, verso 24. Voy a ir rápido ahí. 2 de Corintios 1, 24. Parte B. Dice, no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, a causa de la fe, estamos firmes. La fe nos ayuda a estar firmes o estar parados, estar de pie, seguir caminando en la voluntad de Dios. Estando firmes en la fe, podemos resistir al adversario. Primera de Pedro, y este es bien común, bien conocido, Primera de Pedro 5, versos 8 y 9. Primera de Pedro 5, versos 8 y 9.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistid firmes en la fe. Cuando estamos firmes en la fe podemos resistir. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Lo que nos une es Cristo, ¿sí? Lo que nos hace hermanos es ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? Así es que si estamos en la familia de Dios, todos estamos en esta lucha. Estos mismos padecimientos se cumplen en cada uno de los hermanos. Pero la fe nos da la firmeza necesaria para seguir adelante, para seguir avanzando. Y concluye el apóstol Pedro. Ahora sí. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Concluye el apóstol Pedro. Precisamente su carta concluye, y voy a utilizar esto también para concluir este estudio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 18. ¿Para qué sirve estar firmes en la fe? Estar caminando hacia la meta. ¿Qué reacción tiene en nosotros el estar firmes en la fe? Dice segunda de Pedro 3, 14 en adelante hasta el final. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, todo lo que ya dijo, ¿sí?, anteriormente, procuren con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles. Procuren con diligencia estar firmes, estar de pie, irreprensibles, sin mancha, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Dios nos ha dado tiempo, ¿sí?, si Dios nos ha dado oportunidad hasta este momento de arrepentirnos, ¿sí?, es la paciencia de Dios para nuestra salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, ¿sí?, de acuerdo con Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, ha escrito. Casi en todas sus epístolas el apóstol Pablo ha hablado de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también a las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Aquí está el peligro de caer. No entender las escrituras va a debilitar el poder de Dios en nuestra vida, el efecto en nuestra vida. Entonces podemos caer. Dice el versículo 17, y esta es la conclusión. Así que vosotros, ustedes amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. ¿Sí? Tengan cuidado, pónganle empeño al conocimiento de Dios, métanse en su palabra, conozcan la armadura, conozcan el poder, conozcan la bendición, todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, conozcan la fuerza de Dios que Dios nos ha dado para luchar esta guerra. Dice, para que no caigan de vuestra firmeza. Versículo 18 final, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, la firmeza nos va a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento, a avanzar. Vamos avanzando en el reino de Dios y vamos creciendo, vamos madurando en la vida espiritual. No solamente somos capaces de luchar esta guerra, no solamente somos capaces de cubrirnos los espadazos, los dardos de fuego, pero a la misma vez la gracia de Dios nos hace crecer, nos hace caminar, nos hace abundar más y más en el conocimiento de Dios. Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. La cuestión es, ¿estamos viviendo para la alabanza de su gloria? ¿Estamos comprometiéndonos? ¿Estamos tomando ventaja de todo lo que Dios nos ha dado? Nuestra oración, mi oración es que así sea, para gloria y honra de Dios.
Vamos a concluir entonces esta noche, vamos a concluir con una oración. Padre, su palabra, Señor, nos anima, Señor, su palabra nos recuerda que usted, Señor, es el que ha iniciado esta obra en nosotros, Padre, y que usted la va a concluir. Que, Padre, somos peregrinos en este mundo, Señor, que un día ofendiéndole, Señor, estábamos destituidos de su gloria, pero su gracia se mostró, su gran amor se mostró al enviar a su Hijo Jesucristo, Señor, a morir en la cruz en lugar nuestro, Señor, cargando los pecados en lugar nuestro, para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz, Señor, para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados, Señor, que Él fue, Señor, viviendo una vida justa, viviendo una vida pura, Señor, Él murió una muerte injusta, Señor, por causa de nosotros. Le damos gracias, Señor, porque usted puso, Señor, su justicia por medio de la fe en Él. La puso, Señor, en los que habían de creer. Y nos ha dado la oportunidad de verle, Señor, y de conocerle, Señor. Y no solo eso, sino que nos ha aceptado, Señor, en la familia suya. Nos ha puesto, Señor, y adoptado, Señor, como sus hijos. Le damos gracias, Señor, porque solamente, Señor, es su amor, Señor, solamente es su gracia, Señor, nada que podamos ofrecerle. Y también, Señor, nos ha equipado, Señor, con el Espíritu Santo para llevar a cabo, Señor, esta lucha. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho. Perdone, Señor, nuestra debilidad. Perdone, Señor, nuestra flaqueza, nuestra falta de interés, Señor. Y, Padre, que podamos, Señor, cada vez más someternos, Señor, a su palabra, conocerlo personalmente, Señor, cada uno de nosotros, Señor, meternos en la palabra, Señor, y conocerle a usted cada vez más, Señor. Que abunde, Señor, su palabra en nosotros ricamente, como también dice el apóstol Pablo, que abunde, Señor, Cristo y sus palabras, Señor, en nuestra vida, para que podamos eficazmente, Señor, y victoriosamente luchar, Señor, esta guerra espiritual. Usted dé el entendimiento necesario, Señor, a nuestras vidas. Usted dé la sabiduría, Señor, para aplicar, Señor, ese entendimiento, Señor. Y usted dé el crecimiento, Señor, a cada uno de acuerdo a su voluntad. Para honra y gloria suya, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Esto concluye